yo lo veo mal. Es esa persona en la cual tú lo ves y lo ves mal. Muchas veces disneico, que trata de sentarse, que trata de pararse, sentarse, pero ponerse en posición, nunca se va, ¿cómo se llama?, a quedar quieto, porque ya se le ve de alguna forma comprometido. Le voy a encontrar con taquicardia, va a estar con frecuencia cardíaca incrementada, y cuando le ausculte, los ruidos cardíacos van a estar apagados, poco audibles, ruidos cardíacos de baja intensidad o poco audibles. Entonces, yo veo taquicardia con esa fascia y ruidos poco audibles, tengo que sospechar en un taponamiento cardíaco. No hay forma. No hay forma, porque pocos síndromes voy a tener en donde el ruido cardíaco no puedo escucharlo. Pero tiene que haber algo, porque si no hay esto, entonces ya no sería, digamos, propiamente una hipotensión, un entaponamiento cardíaco. Tiene que haber la hipotensión. ¿Está bien? Entonces, taquicardia, hipotensión, ruidos cardíacos apagados o poco audibles, puede haber cianosis, puede haber signos de hipoperfusión periférica como cianosis distal central, ¿ok? Y hay el signo de Kussmaul, o llamado también, lo que pasa es que hay el signo de Kussmaul propiamente dicho, y otro es el pulso paradójico. Entonces vamos a hablarlo así. En el taponamiento cardíaco lo que va a haber es pulso paradójico, como tal y como pulso paradójico. ¿Qué cosa es el pulso paradójico? Viene a ser el descenso de la presión arterial en más de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. Si ustedes tienen que hay esta caída de la presión arterial sistólica mayor de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración, a eso le llamamos pulso paradójico. ¿Dónde se presenta? En el taponamiento cardíaco. Y si es que ustedes encuentran este signo, tienen que llamar inmediatamente al cirujano cardiovascular para que le haga un drenaje pericárdico, para que le haga una ventana pericárdica. Hay éstasis yugular importante. El paciente puede tener una éstasis importante yugular y esa ingurgitación yugular debido a los aumentos de las presiones venosas centrales. Y en casos extremos va a haber estado de shock con gasto cardíaco disminuido. ¿Ok? Entonces, taquicardia, ruidos cardíacos apagados, fascia de angustia, aquellos pacientes que se le ve mal, y además de eso hay hipotensión y para colmo hay signo paradójico o pulso paradójico, ya tienen todo el contexto para diagnosticar un taponamiento cardíaco. Entonces, estos ruidos cardíacos suelen oírse como lejanos, por eso son como ruidos cardíacos disminuidos. La zona donde mejor se auscultan los tonos cardíacos van a ser siempre los focos de la base, es decir, arriba, pudiendo existir cierto refuerzo del segundo tono, que viene a ser un componente pulmonar que se hace audible debido justamente al problema que está habiendo a nivel de la aurícula. El cuadro clínico recuerda al de una insuficiencia cardíaca congestiva y o con shock cardiogénico, pero en caso del taponamiento no existen signos clínicos ni radiográficos de congestión pulmonar, por lo que hemos explicado. El ventrículo derecho no recibe suficiente volumen y por tanto es incapaz de enviar suficiente cantidad de sangre hacia adelante, capaz de generar edema agudo del pulmón, aun cuando existan altas presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué va a haber? Disnea con ortopnia, fatigabilidad, puede haber tos, disfagia, síncope o presíncope por las disminuciones de las presiones, taquicardia y la triada de Beck. Esta triada de Beck, ¿qué es? Ruidos apagados, ingurgitación yugular e hipotensión. ¿Está bien? Entonces, hay ingurgitación yugular, ruidos apagados, hipotensión, sospecha en un taponamiento cardíaco que es una emergencia y por lo tanto tienen que actuar rápidamente. Finalmente, el otro gran
síndrome que tenemos que tomar en cuenta que puede ocurrir al pericardio es cuando hay un comportamiento inflamatorio de larga data, donde ya hay los mecanismos justamente inmunológicos que han ocasionado que haya noxa constante en ese pericardio y que de tal forma que hay más fibrosis que otra cosa. La fibrosis que puede ser en forma muy pareja en todo el pericardio o puede ser por parches. Pero lo cierto es que esta fibrosis hace que se endurezca la membrana pericárdica. Y este endurecimiento de la membrana pericárdica hace que haya una gran restricción del corazón para poder hacer su dinámica. Es la causa común, la vía común en la cual terminan muchas etiologías que no se resuelven o que llevan larga data sin resolverse. Es decir, es como la cirrosis hepática. Cuando tú tienes que fue una cirrosis por esteatosis hepática, por hígado graso, por hepatitis B, por hepatitis C, por alcohol, por una hepatitis autoinmune. Al final, cuando está con cirrosis hepática, con una fibrosis, el hígado es chiquitito y fibrosado, ya no interesa cuál es la causa. ¿Por qué? Porque todas tienen en común terminar así. Entonces, por lo tanto, es lo mismo que ocurre en la pericarditis constrictiva. Sea cual sea la causa, que no se corrigió, no se detectó, no se solucionó a tiempo, al final termina ya simplemente con la restricción propiamente dicha de esta membrana endurecida. Entonces, es una consecuencia de la pericarditis de comportamiento severo, constante, persistente, y que puede ser por tuberculosis o por cualquier otra causa, y que se caracteriza fundamentalmente por la pérdida de elasticidad del saco pericárdico. Una de las causas más importantes en nuestro medio es por tuberculosis pulmonar, por tuberculosis pericárdica, ¿no? ¿Qué ocurre? La pericarditis constrictiva va a ocurrir justamente que este pericardio es fibrótico, engrosado, es adherido y va a restringir el llenado diastólico del corazón. Puede constituir el estadio final, evolutivo y común de muchos procesos inflamatorios. Aunque en la mayoría de los casos de pericarditis constrictiva establecida no se puede identificar una causa concreta etiológica, es posible que muchas de las causas puedan terminar siendo idiopáticas que nunca se detectaron durante lo largo de su sintomatología, nunca se pudieron. No es que no solamente no se haya hecho los esfuerzos por detectarlos, sino que además muchas de ellas se han hecho, pero no se encontró la causa y terminó ya con constricción del pericardio. En la mayoría de los casos existe afectación de ambas hojas, tanto parietal como visceral. Puede ser de una sola hoja y generalmente la que se afecta es la hoja pericárdica visceral. Este endurecimiento del pericardio va a provocar una restricción uniforme de todas las cámaras del corazón. Este engrosamiento puede ser, digamos, homogéneo durante toda la membrana o puede ser por parches, y existe una elevación y un equilibrio en las presiones diastólicas y de las 4 cavidades, por lo cual el paciente puede tener una falla cardíaca, pero de tipo global o derecho. ¿Qué cosa hay? Debilidad progresiva, dolor torácico, sensación de latido cardíaco irregular. Lo más importante, signos de congestión venosa sistémica. ¿Eso qué significa? Significa que voy a encontrar un paciente con distensión de venas yugulares, ausencia de colapso de venas yugulares durante la inspiración o del signo de Kussmaul, ascitis, hígado aumentado por hígado congestivo y va a ser pulsátil, edema de miembros inferiores, y estos edemas son importantes, son edemas progresivos, son edemas que generalmente están por encima de la rodilla. En el ruidos cardíacos hay un ruido protodiastólico que viene a ser el golpe o choque pericárdico o frote, que también se puede encontrar debido a las membranas que están todas endurecidas y se nota justamente el momento de que hay el ruido cardíaco y por lo tanto se escucha este pequeño choque pericárdico. Puede haber hipotensión con presión de pulso bajo. Entonces, ¿qué es lo característico de esta pericarditis constrictiva? Es que como hay una constricción en la dinámica fundamentalmente del llenado ventricular, entonces lo que hay es acúmulo de presiones en forma retrógrada hacia la zona sistémica, venosa sistémica. Entonces, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, hígado grande congestivo, edema de miembros inferiores y ascitis. Lo que simularía o se parecería a ¿qué? A una insuficiencia cardíaca derecha, ¿no es cierto?
pero tienes toda esta sintomatología producto de una pericarditis crónica. Entonces, no se olviden, hay distensión abdominal, pero básicamente porque el hígado está crecido, congestivo. También hay, cuando la presión del llenado ventricular izquierdo y derecho se eleva, va a aparecer congestión venosa pulmonar como disnea, tos y ortopnia. La disnea puede agravarse si existe derrame pleural o ascitis que eleva el diafragma. Hay aumento de la presión venosa yugular, hay signo de Kussmaul, que consiste en el aumento inspiratorio de la presión venosa sistémica, ¿no? Cuando aumenta la inspiración o cuando hay inspiración, va a aparecer mucho más florido, que hay mayor presión venosa y por lo tanto más ingurgitación yugular. El pulso paradójico puede encontrarse, es más infrecuente, es mucho más frecuente encontrarlo en el taponamiento cardíaco más que en la pericarditis constrictiva. En la pericarditis constrictiva es más frecuente encontrar el signo de Kussmaul. Llámese signo de Kussmaul como aquel aumento inspiratorio de la presión venosa sistémica que se traduce en una mayor ingurgitación yugular. El dato más característico de la auscultación es un ruido diastólico pericárdico o un chasquido pericárdico que ocurre milésimamente del segundo ruido cardíaco y que corresponde al súbito cesado del llenado ventricular por el pericardio no distensible, ¿no? Eso significa de que va a haber una traducción básicamente del momento del esfuerzo que hace el cierre, la apertura de las válvulas, tanto auriculoventriculares como sigmoideas, van a estar alteradas debido a esta restricción que ocurre a nivel de las cavidades fundamentalmente derechas. Entonces, ¿pueden reconocer una pericarditis constrictiva? ¿Pueden reconocer o no? ¿Puede haber ictericia o no? ¿Y por qué puede haber ictericia en pericarditis constrictiva? ¿Por el flujo hepatoyugular? No. ¿Por la hepatomegalia? No. Por la congestión pasiva crónica que hay a nivel del hígado. Esta congestión pasiva que hay a nivel del hígado hace que en los sinusoides, en las unidades funcionales, haya un aumento de la hipertensión a nivel de las venas y eso hace que haya disfunción de los canalículos biliares, provocando que haya alteraciones en el drenaje. Por lo tanto, hay ictericia. Listo. Eso es todo, chicos.